Hay un helicóptero volando bajo sobre el desierto de Arizona. Dentro hay un dispositivo especial, un detector de señales, y lo que están buscando, lo que necesitan encontrar, es el latido de un corazón artificial enterrado en algún lugar entre la tierra y el cielo. Día 22. Y lo que está pasando ahora mismo en este caso es algo que nunca se había visto en una investigación de secuestro en Estados Unidos. El nombre de ella es Nancy Guthrie, 84 años. Una mujer que el 31 de enero de 2026 cenó con su familia, jugó cartas, se rió y fue dejada en su casa a las 9:48 de la noche. Una mujer que dependía de un marcapasos para vivir. Y alguien, calculadamente, la sacó de su hogar en plena madrugada, sin dejar testigos. Pero aquí está lo que la investigación acaba de revelar. Lo que está haciendo que los expertos digan que este caso está tomando un giro que podría romperlo todo. Empecemos por donde nadie más está empezando. Ese helicóptero no es un rumor. El FBI lo confirmó, equipado con lo que los investigadores llaman un Signal Sniffer, un detector portátil de señales de baja frecuencia. Ha estado volando lento y bajo sobre el área circundante al hogar de Nancy. El objetivo, detectar la señal electrónica de su marcapasos, porque el marcapasos de Nancy aún podría estar emitiendo señales. Y si ese aparato está en algún lugar dentro del radio de vuelo, ese detector podría encontrarlo. Pero entonces llegó la crítica más inesperada de todas. El presidente Donald Trump, desde el Air Force One, le dijo a los periodistas que no le gustó cuando los investigadores hicieron pública esa táctica. Sus palabras exactas fueron: si en efecto podían hacerlo de esa manera, la persona diría, bueno, no voy a dejar que eso pase. En otras palabras, Trump cree que al anunciar públicamente que están usando el helicóptero, las autoridades pueden haber alertado al secuestrador para que tome precauciones con el marcapasos. Es una crítica que no viene del vacío. Tiene lógica táctica y pone en evidencia algo que ha perseguido este caso desde el día 1. La tensión entre la transparencia pública necesaria para recibir pistas y la discreción operativa necesaria para no alertar al sospechoso. Pero volvamos al comienzo, porque para entender por qué este caso tiene a medio mundo sin dormir, necesitas entender quién es Nancy Guthrie y qué pasó esa noche. Nancy Ellen Long nació el 27 de enero de 1942 en Fort Wright, Kentucky. Cumplió 84 años 4 días antes de desaparecer. Fue esposa de Charles Guthrie, ingeniero minero, con quien viajó por el mundo y crió 3 hijos. Cuando Charles murió en México en 1988, Nancy quedó sola con sus hijos. Los levantó, los educó. Trabajó casi 20 años en la Universidad de Arizona y a sus 84 años vivía sola en esa casa del desierto, la misma donde había vivido por más de 50 años, con su mente completamente lúcida, su corazón sostenido por un marcapasos y su rutina perfectamente establecida. Su hijo Cameron fue piloto de caza. Su hija Annie es poeta y maestra, y su hija Savannah es la coconductora del programa Today de NBC, una cara que millones de estadounidenses ven cada mañana mientras desayunan. Eso es importante, no solo como contexto humano, sino como posible motivo. El 31 de enero, Nancy estuvo en casa de Annie. Cenaron, jugaron cartas. Fue un evening ordinario. Un familiar la llevó de regreso a las 9:48 de la noche. La cámara del garaje la registró entrando. El garaje se cerró a las 9:50
y en algún momento entre esa hora y las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero, alguien entró y Nancy desapareció. El timeline es devastadoramente preciso. A la 1:47 de la madrugada, la cámara del timbre de la entrada fue removida físicamente de la pared. No fue un corte de energía, no fue un fallo del sistema, fue arrancada. A las 2:12, el sistema de seguridad detectó movimiento en la propiedad, pero la cámara que habría grabado ese movimiento ya no existía. Y a las 2:28, el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su teléfono. El sheriff Chris Nanos ha sido claro. Ese tiempo, ese intervalo entre la 1:47 y las 2:28, es la ventana central de toda la investigación. A la mañana siguiente, cuando un familiar llegó a la casa al mediodía, encontró el auto de Nancy en el garaje, su billetera adentro, sus medicamentos sobre el mostrador, sangre en el porche y ninguna señal de Nancy. El ADN de la sangre confirmó que era de ella. Ese mismo día, el departamento del sheriff del condado de Pima declaró la propiedad escena del crimen. 24 horas después, el FBI se había unido a la investigación, y entonces comenzó la carrera contra el tiempo de recuperar lo que parecía perdido. Durante 8 días, los investigadores creyeron que no había footage utilizable. La cámara había sido removida, los archivos parecían destruidos, pero los equipos forenses trabajaron con especialistas del sector privado, incluyendo a Google, propietaria de Nest, la empresa de la cámara, para recuperar datos fragmentados desde los sistemas de backend. El 10 de febrero, el director del FBI Kash Patel liberó lo que encontraron: 4 imágenes en blanco y negro y un fragmento corto de video. Una figura con pasamontañas en el porche de Nancy, las manos enguantadas, una mochila oscura en la espalda, un arma en una funda a la cadera. El individuo acercándose a la cámara, levantando una mano para bloquear el lente, moviendo vegetación para ocultar la vista, y luego pantalla en negro. El FBI identificó al sospechoso como un hombre de entre 1,75 y 1,77 metros de altura, complexión promedio, con lo que parece ser un bigote oscuro visible a través de los orificios del pasamontañas. Pero los detalles que más interesaron a los investigadores no fueron el pasamontañas, fueron los accesorios, la mochila, un modelo Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, en negro, vendida exclusivamente en Walmart, según CBS News, que fue el primero en reportarlo. El sheriff Nanos la llamó una de las pistas más prometedoras del caso. El FBI comenzó de inmediato a trabajar con Walmart para revisar registros de compra del modelo en los últimos meses. La compañía entregó registros de todas las compras del Ozark Trail Hiker realizadas en ese periodo. Cada transacción está siendo revisada. La funda del arma. Los expertos en armas de fuego notaron algo sobre su diseño y posición. Un especialista consultado por NBC News dijo que la funda parece ser de tipo universal, no el tipo que usaría una persona con entrenamiento táctico avanzado. Eso no lo hace menos peligroso, lo hace diferente. Y diferente, en una investigación, es información. Y luego está el detalle que el sheriff mencionó casi en voz baja durante una conferencia de prensa. Debajo del material del guante, en la mano del sospechoso, hay algo. Miro la misma foto que ustedes miran y lo veo, dijo Nanos. Se lo voy a dar a mi equipo. Lo analizarán y veremos. Quizás sí. Lo que parece ser un anillo. Debajo del guante. Un detalle que podría
conectar a esa figura con una persona real. Cada píxel de esas imágenes está siendo analizado en este momento. Y entonces vino el hallazgo que cambió la dirección de toda la investigación. El guante. Aproximadamente a 2 millas de la casa de Nancy, en un lateral de la carretera, se encontraron guantes. Durante los operativos de búsqueda en el área, se recolectaron alrededor de 16 pares en total. Pero un solo par, llamó la atención de los investigadores, visualmente consistente con los guantes que usaba la figura en el video. Ese par fue enviado a un laboratorio forense privado en Florida. El resultado llegó pronto. ADN masculino. Un hombre desconocido. No Nancy. No ningún familiar. El perfil fue inmediatamente enviado al sistema CODIS del FBI, la base de datos con más de 19 millones de perfiles de delincuentes. Una base que ha resuelto más de 781.000 casos. Es la herramienta de identificación forense más poderosa del mundo. No hubo coincidencia. 0. La persona cuyo ADN está en ese guante nunca ha sido procesada por ningún delito que requiera registro en CODIS. Es, para el sistema, un desconocido completo. Eso no es el final, dijo el sheriff Nanos cuando se le preguntó. Y tiene razón, porque ahora viene la siguiente fase, la más poderosa y la más lenta. Análisis genealógico de ADN. Si ese nombre no te suena, recuerda el caso de Bryan Kohberger, el hombre condenado por el asesinato de 4 estudiantes universitarios en Idaho. Fue identificado no por una coincidencia directa en CODIS, sino porque un familiar había subido su ADN a una plataforma genealógica de acceso público. Los investigadores construyeron un árbol familiar y eventualmente llegaron a él. Ese mismo proceso está comenzando ahora con el ADN del guante de Nancy Guthrie. Pero hay un problema que surgió esta semana. El sheriff Nanos confirmó que hay un retraso en el laboratorio privado de Florida. El problema, las muestras de ADN recuperadas dentro de la casa de Nancy son muestras mixtas. ADN de múltiples personas mezclado en la misma muestra. Separar esos perfiles requiere técnicas adicionales y cada paso requiere análisis de laboratorio antes de que los investigadores puedan avanzar. El tiempo sigue corriendo y la ciencia tiene su propio ritmo. Mientras tanto, los mensajes de rescate que llegaron en los primeros días del caso siguen siendo una pieza no resuelta del rompecabezas. El 2 de febrero, una estación de televisión en Tucson recibió una nota. Incluía detalles que no habían sido reportados públicamente. Entre ellos, la ubicación exacta del Apple Watch de Nancy en su casa esa noche. Información que solo podría venir de alguien que estuvo ahí, o de alguien que tuvo acceso al interior. Luego llegaron más mensajes, con demandas en Bitcoin, con plazos, con una dirección de billetera de criptomonedas. Uno afirmó que Nancy estaba viva, pero aterrorizada. El 5 de febrero, Derek Fella, de 42 años, de Hawthorne, California, fue arrestado. Era un impostador. Había enviado demandas falsas pretendiendo ser el secuestrador, sin ninguna conexión real con el caso. Las autoridades dijeron que estaba intentando sacar provecho de la situación. Pero aquí está la pregunta que los investigadores aún no pueden responder. Si algunos mensajes eran falsos, ¿alguno era genuino? ¿Hay alguien ahí afuera que realmente sabe dónde está Nancy? Esa pregunta permanece abierta. También permanece abierta la pregunta sobre México. El sheriff Nanos, cuando le preguntaron si Nancy podría haber sido llevada al otro lado de la frontera, que está a solo horas de Tucson, dijo: «No tenemos nada que indique eso».
pero añadió que era una posibilidad que los investigadores y el FBI tenían en mente, que sabían exactamente dónde estaba México en relación con la casa de Nancy. Luego está la línea de tiempo que cambió todo lo que pensábamos sobre la planificación. Los investigadores solicitaron a los residentes en un radio de 2 millas que revisaran su footage de vigilancia de 2 fechas específicas: el 11 de enero, 3 semanas antes de la desaparición, y el 31 de enero mismo. Si están pidiendo imágenes de 3 semanas antes, es porque creen que el sospechoso estuvo observando esa casa semanas antes de actuar, estudiando la rutina, identificando los horarios, aprendiendo cuándo Nancy llegaba y cuándo estaría sola. Esto fue calculado, esto fue planificado y esto fue ejecutado por alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo, incluso si no tenía entrenamiento militar. El 17 de febrero, en uno de los momentos más cargados emocionalmente de toda la investigación, el sheriff Ninos hizo algo que los sheriffs rara vez hacen. Declaró públicamente, sin reservas, que todos los miembros de la familia Guthrie, hijos, hijas, cónyuges, han sido completamente descartados como sospechosos. Sus teléfonos fueron entregados, sus computadoras analizadas, sus vehículos procesados, sus casas examinadas. Son víctimas, dijo Nanos, y añadió algo que se quedó grabado. A veces olvidamos que somos humanos y que duele. La amabilidad importa. No voy a quedarme en silencio cuando otros están atacando a los inocentes. Fue una respuesta directa a los miles de detectives de Internet que habían estado circulando teorías en redes sociales apuntando a la familia. El mismo comportamiento que convierte el dolor privado en espectáculo público. Savannah Guthrie, que abandonó su trabajo cubriendo las Olimpiadas de invierno de 2026 para estar en Arizona, ha seguido publicando videos que son imposibles de ver sin que algo se rompa adentro. En el más reciente, parada frente a la cámara de su teléfono, dijo: «Quería decirle a quien la tenga, o sepa dónde está, que nunca es tarde, y que no estás perdido ni solo, y que nunca es tarde para hacer lo correcto». Es un mensaje sin acusación, sin demanda, sin amenaza, solo una hija hablando directamente a la persona que tiene a su madre, diciéndole que todavía hay una salida. Hoy es día 22. La recompensa total supera los $200,000, incluyendo el reward del FBI y una donación anónima privada de $100,000 que llegó a través del programa 88-Crime de Tucson. 40 a 50,000 pistas han sido recibidas. Cientos de agentes siguen activos. El puesto de mando del FBI en Tucson sigue operando. Personal está siendo rotado para mantener ojos frescos sobre la evidencia. Y Nancy Guthrie, 84 años, marcapasos, sin medicación desde hace 22 días, sigue sin aparecer. Sus medicamentos siguen en el mostrador, su auto en el garaje, un banner que dice «Tráela a casa», cuelga frente a la estación de noticias de Tucson. Personas de Alaska, Michigan, Florida, Ohio han firmado ese banner. Extraños que nunca la conocieron, pero que sienten que alguien tiene que hablar por ella. Y en algún lugar, en el desierto, o más allá, o en algún lugar que nadie ha buscado todavía, hay un hombre que conoce la respuesta. Un hombre con un bigote oscuro, una mochila de Walmart y un guante que dejó tirado en una carretera a 2 millas de su crimen. Un hombre que hasta ahora no aparece en ninguna base de datos, que no tiene registros en el sistema federal, que es, en este momento, un fantasma. Pero los fantasmas dejan familia,
y la genealogía de ADN lo va a encontrar. La pregunta es cuánto tiempo queda. Si sabes algo, cualquier cosa, el número es 1800CALLFBI. Las pistas van a tips.fbi.gov y la recompensa es real, porque en algún lugar esta noche, una mujer de 84 años está esperando que alguien hable.